sanitario y riego. Muy bien, para ello contamos con la presencia de la doctora Ibelice Pérez Cuba, quien estará a cargo de desarrollar esta charla virtual. Muy bien, pero antes de dar inicio, permítame darle las pautas que debemos de tener en cuenta para proseguir con la misma. Es importante saber que las preguntas o consultas que desean realizar las harán llegar a través de nuestro Facebook oficial de SENASA. Y cabe recalcar que estas serán respondidas al finalizar la charla virtual. Muy bien, después de estas indicaciones, inmediatamente presentamos a Ibelice Pérez Cuba. Ella es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en epidemiología y salud pública veterinaria, desarrollados en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente, ella labora como especialista en sanidad agraria de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Cuenta con experiencia en el sector público, tanto como en el sector privado. Muy bien, buenas tardes, doctora Ibelice Pérez Cuba, bienvenida, la escuchamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar una ponencia sobre el programa de rabia de los herbívoros. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, voy a hablarles el día de hoy sobre las acciones del SENASA, las estrategias de prevención y control de la rabia transmitida por el vampiro común, el Desmodus rotundus, a los herbívoros domésticos. El contenido de la charla de hoy tiene 4 partes. La primera son generalidades, luego vamos a hablar de la importancia económica, no solamente de la enfermedad de la rabia, sino de las lesiones que ocasiona el vampiro común en los animales de los cuales se alimenta. Luego conversaremos sobre las acciones de intervención y los socios estratégicos. El tema de los socios estratégicos es fundamental porque la problemática sanitaria de rabia, por ser también un tema de salud pública, no debe tratarse solamente desde un lado de una entidad, sino que involucra a muchos sectores, como el Ministerio de Salud, como el CERFOR, como los gobiernos regionales, provinciales y locales, y definitivamente a los mismos productores. En primer lugar, vamos a comentar acerca de lo que son las generalidades, y para las generalidades es necesario hablar acerca del ciclo de la rabia rural. Acá vemos en esta figura varios ciclos, ¿no? Pero el que nos atañe a nosotros es el ciclo rural, en el cual el murciélago vampiro, el vampiro común, tiene como fuente de alimentación a mamíferos, usualmente mamíferos silvestres, pero a la medida que el ser humano ha ido ingresando a áreas donde ellos viven en su hábitat, entonces el vampiro común ha tenido una fuente de alimentación en bandeja de plata, abundante, porque también hay que considerar que la población silvestre de la cual él se alimentaba ha ido adentrándose hacia otras zonas donde el ser humano no llegue con facilidad y el ganado se ha constituido en una fuente de alimentación. Entonces, es importante también para esto, como estamos hablando de un programa de rabia transmitida por el Desmodus rotundus, conocer un poco más acerca del murciélago vampiro. A nivel mundial, tenemos 3 especies de murciélagos hematófagos, pero cabe recalcar que las 3 especies se encuentran en América Latina, en América Central, América del Sur. De esas 3 especies tenemos estas 2, Diphyllia caudata y Vehemus yongi, que se alimentan exclusivamente de sangre de aves y son especies protegidas, son escasas. Y tenemos al Desmodus rotundus, el vampiro común, que se alimenta de sangre de mamíferos y también de aves. Entonces, este vampirito, el Desmodus rotundus, el vampiro común, es el principal reservorio de la rabia que se transmite al ganado y también que pone en riesgo la salud de las personas por la manipulación del ganado muerto por rabia, porque el virus se encuentra en el tejido nervioso, como también un animal enfermo. El virus se encuentra en la saliva, en las secreciones lacrimales. Y también tenemos que el Desmodus rotundus es un animal que está extendido en todo el país. Lo podemos encontrar en costas. Si han tenido la oportunidad de ver algunos videos en los cuales el Desmodus rotundus se alimenta de pingüinos de Humboldt, por ejemplo, ¿no?
Vamos a hablar un poco acerca de este vampiro común, ¿no? Vive en colonias. Principalmente las colonias son un macho con hembras que establecen un harén que se conoce como colonias de cría. Allí crían a los pequeños y cuando los machitos, las crías macho, llegan a cierta edad, son expulsados de la colonia porque consideramos que esta colonia tiene un macho dominante. Estos machitos solteros que son expulsados forman colonias satélite o colonias de bachilleres, como lo conocen en algunos países, de machos solteros. Y se establece un intercambio, es decir, hay machos solteros que visitan en algunas oportunidades a la colonia de cría cuando no está el macho para poder aparearse con las hembras. Y también hay hembras que visitan las colonias de machos solteros. Entonces, hay un movimiento de individuos entre las colonias. Ellos viven en refugios, es decir, viven en refugios que se conocen como naturales o artificiales. Los naturales son las cuevas, los huecos de árboles, y los artificiales son aquellos que el ser humano les ha provisto, por ejemplo, minas abandonadas, casas abandonadas, túneles debajo de los puentes, entre otros. Entonces, si el vampiro tiene alimento cercano, tiene un lugar donde vivir y una temperatura, entonces se instala en ese lugar y puede alimentarse con mucha facilidad, y se estima que la distancia de vuelo para poder alimentarse de su fuente de alimento, el ganado, se estima en 5 kilómetros, pero este es un estimado. Puede ser más, puede ser menos. Este dato es muy importante porque es en base a este dato de 5 kilómetros que realizamos acciones sobre el reservorio silvestre. Ahora, el vampiro común se alimenta todos los días. No puede pasar más de 2 días sin alimentarse porque si no muere. Es un animalito bastante pequeño, pesa 25 a 40 gramos y consume casi esa cantidad en sangre. Tiene un aparato digestivo y urinario bastante desarrollado, de tal manera que va consumiendo la sangre durante unos 20 a 30 minutos, y mientras va consumiendo la sangre va también orinando. Y lo que son los glóbulos rojos se va concentrando en su aparato digestivo para poder aprovechar mejor el alimento que va consumiendo. Tiene un anticoagulante en la saliva, lo cual hace que cuando ellos no muerden, sino que ellos hacen un pequeño cortecito, como cuando uno se hace con una hoja de afeitar, un pequeño cortecito, comienzan a lamer. Y como ellos tienen un anticoagulante en la saliva, esa sangre no se coagula. Después de esto, que el animalito ya dejó de alimentarse 20 a 30 minutos, la herida sigue sangrando. Entonces, no solamente es un tema de la alimentación, sino también el sangrado posterior después de que se alimentó, un problema también para la ganadería. Otro aspecto muy importante es que, como hemos comentado, su tiempo de alimentación, 20 a 30 minutos, esto quiere decir que durante 20 a 30 minutos la herida del ganado está tomando contacto con la saliva del vampiro. Y si el vampiro tiene rabia, entonces está tomando contacto justamente el virus con el sistema nervioso periférico en el ganado, y luego el virus va a viajar hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, ya el virus comienza también a multiplicarse, pero es el sistema nervioso central en donde todo esto se exacerba. También otro aspecto importante a considerar es de que no solamente puede ser un vampiro que se alimenta de un ganado, de un bovino, por ejemplo, sino que de una misma herida pueden alimentarse varios vampiros, o de un mismo animal pueden alimentarse varios vampiros en diferentes partes de su cuerpo. Otro aspecto muy importante, que también lo consideramos para lo que es el trabajo de control poblacional sobre el vampiro, es el hábito de acicalamiento que tienen estos animalitos, es decir, se comienzan a lamer entre ellos, sobre todo entre las hembras. Son animales tienen una sociedad bastante compleja, entonces entre ellos se acicalan, entre ellos inclusive establecen como guarderías en donde un vampiro o dos se quedan cuidando a las crías, mientras los demás salen a alimentarse, luego retornan y regurgitan la sangre para las crías y para los vampiros que estuvieron cuidando. Entonces, es una sociedad bastante organizada, ¿no? Y este hábito de acicalamiento es muy importante porque en el control poblacional, vamos a explicar, consiste en aplicar un vampiricida o una pasta de un veneno con vaselina en el lomo del animal, cuando se captura y luego se suelta, y luego ellos regresan a su refugio, se lamen entre ellos y permite poder hacer un control poblacional selectivo, porque ellos no se mezclan con otras especies,
benéficas, ¿no? Ellos permanecen solo a un lado el vampiro común, a otro lado pueden estar insectívoros, otro lado frugívoros, pero no se mezclan entre ellos, por lo cual este control poblacional no afecta a otras especies benéficas. Importancia económica. Sobre la importancia económica, no solamente es sobre el problema de rabia, también es la importancia económica por las heridas que provoca el vampiro. El daño directo del ataque del vampiro al ganado provoca que los animales se debiliten, sobre todo cuando son animales pequeños, son crías, ¿no? Pueden llegar incluso a causar la muerte si es que la alimentación de los vampiros es abundante en estos animalitos. Luego también las heridas que se forman son propensas a infecciones secundarias, a miasis, es decir, que hayan moscas que coloquen sus huevecillos en las heridas y que luego las larvas se alimenten en esas heridas. Eso también provoca también el hecho de alimentarse de la sangre del ganado, provoca que haya una baja conversión alimenticia, que se deprecien los cueros por el daño en los cueros. Y también el animal necesita consumir más alimento para poder ganar peso. Se ha observado en crianzas estabuladas de que también hay una disminución en la producción de leche. Esto solamente hablando respecto a la alimentación del vampiro. Si ya tocamos el tema de rabia, vemos que la presentación de la rabia, o mejor dicho, la información que llegamos a conocer de los casos de rabia es como la punta de un iceberg. En la punta está el animal del cual se logra hacer el diagnóstico que es positivo, pero detrás de ese animal hay muchos otros que nos informan, hay muchos otros del cual no tomamos conocimiento, pero que también murieron por rabia. Se estima que pueden ser unos 9 animales por cada animal positivo, ¿no? Ahora, también debemos de considerar de que hay todas unas pérdidas económicas proyectadas hacia el futuro, porque si consideramos el animal que murió por rabia, pero no consideramos que ese animal pudo haber tenido crías, pudo haber producido leche, pudo haber producido la carne para poder consumir. Entonces, todo eso es un costo es un bien que se llega a perder. Porque si bien es cierto un animal que muere por rabia, podría consumirse la carne, porque el virus de la rabia es termolábil, muy sensible a la alta temperatura, pero tenemos el riesgo de que haya una manipulación incorrecta del animal muerto y que la persona que manipula el animal tome contacto con tejido nervioso. Es por eso que recomendamos que, a fin de disminuir el riesgo por ser una enfermedad mortal para el ser humano, también que mejor la carne no se consuma para evitar que la persona manipule al animal muerto, al ganado muerto, y haya ese riesgo de un contacto de tejido nervioso con alguna herida, ¿no?, de que pueda tener la persona. Por otro lado, también hay que considerar el costo que tiene esta enfermedad, no solamente para el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en este caso, que tiene un programa, sino también para el sector salud, porque una persona que ha tomado contacto con el ganado muerto se establece como un contacto y al cual se le tiene que aplicar la vacunación post-exposición. Y es todo un trabajo de logística para el sector salud, porque en algunos casos son muchas personas las que están en contacto con el ganado y no solamente una dosis, son varias dosis y el sector salud tiene que movilizarse para poder encontrar a las personas periódicamente hasta que cumplan todo su esquema de vacunación. Sobre las acciones de intervención, les presento acá un diagrama, un gráfico, que habla sobre los pilares de un programa de control. Ahorita estamos trabajando con Paraftosa, estamos trabajando unos pilotos para poder establecer un trabajo más ordenado y también que incida más sobre el control sobre el reservorio silvestre. Y Paraftosa también está, justo el martes pasado, lanzó lo que es el Programa Regional de las Américas para el control de la rabia transmitida por el Desmodur rotundus a animales de producción. Los pilares de un programa de control deben tener una legislación y un programa. La vigilancia, es decir, esa vigilancia se refiere no solamente a recoger información de que hubieron casos o animales muertos, sino a un trabajo sobre el reservorio silvestre, sobre el vampiro común. Poder identificar predios con mordeduras, poder identificar los refugios en los cuales viven, porque eso es muy importante, porque es en estos refugios donde va a ser posible poder, si es que son accesibles, realizar el control poblacional más efectivo para poder bajar la población
el diagnóstico y red de laboratorios. SENASA tiene un laboratorio central aquí en Lima, y también el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene laboratorios regionales, y en muchas ocasiones ellos nos apoyan también a nivel regional para el diagnóstico. En el tiempo del año pasado, sobre todo debido a la pandemia, nos han apoyado mucho para poder hacer el diagnóstico a nivel de regiones, porque había problemas para los vuelos nacionales, recordarán ustedes. Las acciones preventivas que se relacionan principalmente a la vacunación del ganado y también al control poblacional del vampiro común, la atención del brote, que principalmente está relacionado con la vacunación focal y perifocal, la capacitación del personal, el sistema de información en donde va a verterse toda la información que tenemos de los refugios, de los predios con mordeduras, de las actividades de control poblacional, entre otros, la educación sanitaria del productor, que eso es muy, muy importante, porque muchas veces hay comunidades que están acostumbradas a que sus animales sean agredidos, ¿no? O en selva también, sobre todo, ¿no? Que están muy acostumbrados a que incluso las mismas personas sean agredidas, y lo ven como cuando uno le pica un zancudo y dice, me picó un zancudo, un mosquito, ¿no? Lo ven como algo normal. Sin embargo, esto es un riesgo para la salud de los pobladores y también la salud del ganado, ¿no? Y la integración con la salud pública, por ser un tema de zoonosis, estamos en coordinación constante con el Ministerio de Salud, tanto a nivel central como a nivel local. Les hablaré de algunas de estas actividades de control. La vigilancia, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como vigilancia pasiva, vigilancia activa. La vigilancia pasiva es cuando nos informan de algo, ¿no? Nos informan de sospecha de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos 25 direcciones ejecutivas en el SENASA, uno en cada departamento, y uno que es el BRAE, que abarca ámbitos de Cusco, de Ayacucho y de Junín. Y cuando tenemos la información de que hay una sospecha de rabia, se va a hacer la atención al lugar, se toma la muestra del cerebro del animal, se envía al laboratorio, se tiene la confirmación del caso de rabia. La vigilancia activa es cuando vamos en busca de la información. En este caso vamos en busca de la información de los predios con mordeduras, vamos en búsqueda de los refugios para poder registrarlos, para poder georreferenciarlos, para evaluarlos periódicamente junto con el control poblacional. Pero acá hay un aspecto también que es muy importante. Si bien es cierto, la vigilancia pasiva está relacionada a la denuncia de la sospecha de la enfermedad, necesitamos que dentro de la vigilancia pasiva también nosotros podamos recibir información acerca de presencia de las mordeduras. El reto que tenemos es de que en muchos lugares es algo común. Sin embargo, esta información es crucial porque necesitamos hacer acciones sobre el reservorio en caso que el lugar, por ejemplo, esté no tan distante de zonas endémicas, porque donde haya vampiros, cuando llegue un vampiro con rabia, va a haber un brote de rabia en vampiros que luego se va a expresar también en un brote de rabia en el ganado. Luego tenemos las actividades de control poblacional en el reservorio silvestre, la vacunación de ganado susceptible, las acciones de control de brote que les comentaba que principalmente tiene que ver con el tema de vacunación, la educación sanitaria. Lo he marcado con asterisco porque justo esas actividades de vigilancia pasiva y de control poblacional las estamos fortaleciendo con el trabajo que estamos realizando con Panaptosa. Sobre la vigilancia pasiva, mencionar que la rabia está en la lista de enfermedades de declaración obligatoria, y la prueba que se realiza es la prueba de inmunofluorescencia directa en el laboratorio central de SENASA, en algunos casos con apoyo del Ministerio de Salud, con sus laboratorios regionales. Pueda vacunar a sus animales anualmente, haya o no haya brotes de rabia en su ámbito, porque no sabemos en qué momento pueden presentarse. Así que es mejor poder invertir en proteger al animal con la vacunación a que de repente justo se dé un brote de rabia y tengamos la pérdida del animal y el riesgo para la salud pública. El año 2021, este año, hasta la semana epidemiológica 36, podemos observar la concentración de las notificaciones de rabia en Apurímac, en Ayacucho, en Amazonas y en Cajamarca, ¿no? En San Martín vemos de que ha disminuido bastante. Estamos posiblemente bajo un silencio epidemiológico, o también influido porque San Martín ha fortalecido mucho lo que es el tema de vacunación, porque el costo del servicio ha disminuido. Trabajamos con actividad privada en convenio. No es que SENASA vacune con vacunadores propios. Nosotros vacunamos en casos de brotes
pero principalmente la campaña se realiza con actividad privada. Este año hemos empezado pilotos, como les comentaba, con Vanactosa, en Piura, en Cajamarca, en San Martín, en Lambayeque y en Apurímac. Pilotos en el cual estamos realizando un trabajo sistemático sobre el reservorio, identificación de predios, luego la identificación de refugios y luego el control poblacional, ¿no? Estos pilotos, la primera etapa que hemos tenido que tiene que ver con la identificación de mordeduras en los predios ha sido barrido, lo cual es algo que no podemos hacerlo rutinariamente, porque es bastante costoso, oneroso, poder hacer todo un barrido para recoger información de presencia o ausencia de mordeduras. Por eso es que necesitamos que los productores puedan informar cuando tienen presencia de mordeduras para, de acuerdo a eso, poder buscar los refugios. No buscar los refugios porque es a raíz de esta información de las mordeduras que podemos iniciar el resto de actividades. La búsqueda de refugios. De repente tenemos una zona que no hemos podido ubicar en un refugio, pero sí hay mordeduras. Entonces nos da mucha información. No podemos tener lugares donde tenemos identificados refugios, pero puede ser que no sean todos. Entonces necesitamos poder fortalecer esa actividad, ¿no? También otro aspecto muy importante este año es que hemos tenido un fortalecimiento del trabajo junto con el Ministerio de Salud a través de las coordinaciones de la Comisión Multisectorial Permanente de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas. Es una comisión en la cual se está dando mucha importancia y prioridad al trabajo de rabia. Aquí estamos trabajando lo que es, en el caso de Cajamarca, de Ayacucho y de Apurímac, se identificaron los distritos que tenían antecedentes de rabia y que también son de extrema pobreza, de tal manera que podamos impulsar también el involucramiento de los gobiernos locales para que ellos también puedan participar en lo que es la campaña de vacunación, porque ellos también tienen un presupuesto dentro de su partida para el tema de sanidad animal, de tal manera que podamos fortalecer el tema de vacunación, tanto con la actividad privada en campaña, tanto con la participación de los gobiernos locales, y también, por otro lado, nosotros echarle más empuje al tema sobre el trabajo de control de reservorio, y también el Ministerio de Salud, junto con ellos, ese trabajo de capacitación de educación sanitaria, y poder involucrar a más actores dentro del trabajo de control de la rabia. La vigilancia activa, como les comentaba, tiene que ver con la identificación de las mordeduras en el ganado, luego también la búsqueda de los refugios naturales, refugios artificiales. Nosotros trabajamos con personal temporal que se contrata para poder hacer esas actividades. Se necesita el apoyo de los productores porque ellos son muchas veces los que conocen de qué lugar han observado que vienen los vampiros. Ellos son los que van a poder informar si es que hay presencia de mordeduras recientes en su ganado para que nosotros podamos actuar en zonas en las que aún no hemos identificado refugios, ¿no? El control poblacional, el tema de los refugios es muy importante, porque si es un refugio accesible, entonces se puede hacer el control poblacional a la salida del refugio. ¿Cómo se hace este control poblacional? Se tiende unas redes muy delgadas, que las pueden ver acá, muy, muy delgadillas. Son redes que inclusive se usan en algunos lugares para capturar pajaritos, los ornitólogos, y se captura a los vampiros, se les desenreda de la red y se le coloca en esta canastilla. Y se les mantiene en la canastilla hasta que se termina el periodo de captura, que se hace en la noche hasta parte de la madrugada. Después de ello, se recogen las redes y a cada vampirito que está acá se le unta una pasta que conocemos como una pasta vampiricida en el lomito y luego se le suelta. Si por A o B dentro de estas redes cayeron murciélagos que no son hematófagos, entonces se le coloca en otra jaula para no juntarlos con los vampiros y luego se les libera después de que se recogen las redes. Entonces el trabajo más efectivo es en los refugios. Luego, si es que no es un refugio accesible, se puede hacer en fuente de alimento, es decir, en el corral. Acá tenemos un inconveniente y es de que pueden venir vampiros de diferentes refugios y la efectividad del control poblacional va a ser más limitada debido a que no se va a controlar tantos individuos como si fuera a la salida del refugio. Otro tipo de control que estábamos realizando y que estamos dejándolo ya en desuso es el untado del vampiricida en las heridas frescas del ganado que ha sido agredido.
lo estamos dejando en desuso porque solamente se puede controlar o se puede lograr eliminar al vampiro que se alimenta de cerida fresca. Y se necesita que por 3 días consecutivos se aplique el vampiricida en la herida para que pueda tener el efecto esperado. Otro aspecto muy importante que es necesario comentar es que para poder hacer estas actividades, nosotros necesitamos solicitar al CERFOR una autorización de extracción sanitaria, de tal manera de que podamos nosotros informar acerca de las actividades que realizamos sobre este animalito silvestre, ¿no? Entonces nosotros sacamos anualmente una autorización para cada región, cada dirección ejecutiva saca su autorización, hace la gestión, lo saca a nivel regional, porque esa es la indicación que se ha recibido de que tiene que ser a nivel regional. O sea, se recibe la autorización, válida por un año, y podemos recién proceder a hacer las acciones de control poblacional. Ahora, este permiso, esta autorización, es en cierta manera referencial porque a veces tenemos emergencias en nuevas zonas en las cuales necesitamos actuar para poder tener un control de la población de vampiros oportunamente. La vacunación de ganado susceptible se vacuna en campaña, se vacuna en brotes. En el caso de campaña, como les comentaba, se realiza con la actividad privada, con intervención de la actividad privada, con veterinarios, técnicos promotores, con los cuales se establece un convenio. Un convenio, nosotros como institución les damos los certificados de vacunación y también les proveemos los biológicos. Ahora, ¿por qué proveemos los biológicos? Porque ellos podrían tener la opción de poder adquirirlo en agroveterinarias. Nosotros proveemos los biológicos y luego ellos depositan el costo de la dosis a la cuenta de SENASA, debido a que tuvimos una experiencia en el año 2015 en el cual hubo un desabastecimiento de la vacuna a nivel nacional. No había por ningún lado agroveterinarias, las empresas que importaban, nadie tenía vacuna. Y era un gran problema. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque hasta ese tiempo solamente comprábamos vacuna para la atención de brotes, una cantidad mínima, que eran como 24,000 dosis. Lo que hicimos ese año fue mirar hacia el exterior y ver nosotros como institución oficial podemos hacer la importación de vacuna extranjera, aunque no tenga su certificado, su registro de SENASA, podemos hacerlo, porque es para uso oficial. Hicimos eso, de tal manera que vimos de que en el extranjero la dosis salía muchísimo más económica. En ese tiempo, antes del 2015, la vacuna se encontraba en agroveterinarias 4, 5, 6 soles la dosis. Entonces, a ese costo se sumaba lo que cobraba la actividad privada y pues era una cantidad mucho mayor, ¿no? 7, 8, 9, 10 soles que era inaccesible para el productor. Ahora, importamos la vacuna 2015, 2016, luego hubieron proveedores nacionales y comenzamos a hacer lo mismo, pero a nivel nacional, con los proveedores nacionales, de tal manera que aún así la vacuna siguiera llegando a un precio mucho más económico a la actividad privada y por tanto esto iba a repercutir en que el servicio para el productor iba a ser mucho más económico. De tal manera que hoy en día el rango del servicio está entre 2 soles a 4 soles. 2 soles, por ejemplo, tenemos en el caso de San Martín, que es en donde se ha podido mejorar muchísimo el tema de vacunación, y otras zonas más, quizá con ciertas implicancias, de repente por su tema geográfico, como Apurímac, 4 soles, ¿no? Ese es el rango de precios que tenemos del servicio que brinda la actividad privada al productor, ¿no? Ahora, cada productor asume el costo del servicio. La vacunación anual, si es un animalito que se vacuna por primera vez, tiene que recibir su refuerzo al mes, ¿no? Y hay algunos casos muy puntuales en los cuales hemos hecho vacunación sin costo, sobre todo ha sido en comunidades nativas, como en el caso del Daten del Marañón, como en el caso de algunas comunidades nativas de Oxapampa, en donde realmente no tienen los recursos para poder cubrir. Entonces, en esos casos se ha hecho vacunación sin costo, pero es una cantidad mínima. Y por otro lado, también como me decía un colega brasileño, me decía, quien tiene el ganado no es el Estado, ¿no? Son los productores. Entonces, necesitamos nosotros que el productor pueda proteger a su ganado con la vacunación. Y como les comentaba, incluso en aquellos lugares en los cuales ya no se presenta la rabia, porque podamos estar en un silencio epidemiológico en el cual la población de vampiros se está repoblando, y cuando ya tenga una cantidad suficiente de población
puede ingresar un vampiro con rabia y se estalla un brote de rabia en vampiros que luego se va que va a repercutir en un brote de rabia en ganado. La educación sanitaria, bueno, explicamos a los productores sobre las generalidades de la enfermedad, la importancia de vacunar, la importancia de informar. Y si bien es cierto, antes nuestro principal interés era que nos informaran si habían animales con sospecha de enfermedad o muertos que con la sintomatología compatible con rabia, ahora no solamente se limita a ello, sino que ahora necesitamos que nos informen de la presencia de mordeduras en el ganado por los vampiros. Eso es algo muy importante. Ahora, como les comentaba al inicio, es una actividad que no puede realizarse solamente en una institución. Son muchos los involucrados. Entre ellos, los primeros involucrados son los productores. Hemos tenido la experiencia de zonas en las cuales no tenemos aún casos de rabia, pero está cercano a zonas con problemas de rabia, y hay productores que no quieren vacunar porque no tienen el problema. Pero el tema acá es de que se avecina el problema, no debido a las distancias. Entonces allí el tema de sensibilización es muy importante, el tema del apoyo de las autoridades locales, del Ministerio de Salud, porque muchas veces también, incluso para poder incentivar el apoyo de las autoridades locales, necesitamos nosotros poder explicarlo, la problemática que tenemos desde un punto también, junto con el Ministerio de Salud, desde un punto de salud pública, ¿no? Porque eso es un riesgo para la salud pública. Se toma más interés por un tema de salud pública que de repente por la misma muerte de la ganadería, ¿no? Entonces necesitamos ahí poder unir esfuerzos y sinergias para poder lograr las gestiones ante autoridades regionales, locales. Entonces el Ministerio de Salud también es un socio estratégico muy fuerte. Ellos nos apoyan también, por ejemplo, en la vacunación preexposición del personal que toma muestras para cuando hay denuncias de muerte de animales, que hacen la manipulación de los vampiros. El personal tiene que estar vacunado. Con la vacunación preexposición, el Ministerio de Salud nos ayuda con todo ello. El CERFOR también, con las autorizaciones de extracción sanitaria, nos han apoyado muchísimo. Este año nos han agilizado también toda la gestión, también a nivel regional. Las autoridades regionales y locales, hay autoridades locales que se involucran en el trabajo, de tal manera que ellos también se involucran en la campaña de vacunación para proteger a la ganadería de su comunidad, universidades, con los trabajos de investigación que realizan. La Comisión Multisectorial Permanente de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas es un gran apoyo también. Está conformado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, por el Ministerio de Salud, por el SENASA, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por el Ministerio de Educación, y se pueden invitar a otras instituciones que, dependiendo de la temática que se esté tratando, se considera necesario y oportuno que puedan participar en las reuniones. También tenemos el PANAFTOSA, que nos está apoyando muchísimo con los lineamientos técnicos del trabajo, y ahora que vamos a empezar todo un trabajo a nivel de toda la región de América Central, América del Sur, para poder tener lineamientos del trabajo que vamos a ejecutar para el control de la enfermedad, entre otros socios estratégicos que tenemos. Bueno, para finalizar, les dejo dos fotografías que me gustan mucho. Esta fotografía es una fotografía en la cual está personal del SENASA, personal del Ministerio de Salud y personal del Gobierno Regional de Apurímac, haciendo acciones sobre el reservorio silvestre. Entonces, justamente hablábamos de socios estratégicos. Y esta fotografía, que es de 2011, ya hace 10 años atrás, en la cual tenemos al colega del Ministerio de Salud, a un colega del SENASA, al alcalde de Tapairigua, en un distrito en la provincia de Aymaraes, en Apurímac, y en ese momento también estaba interviniendo en la zona una minera, de tal manera que entre tantos Ministerio de Salud, SENASA, el alcalde, la empresa minera, se pudo fortalecer el trabajo de control en Tapairigua, o de prevención, mejor dicho, porque se realizó la vacunación, se realizó el tema del trabajo sobre el reservorio silvestre, y literalmente lo que se vio fue que la rabia bordeó Tapairigua y nunca murió un animal en la zona. No, esa fue una experiencia bastante grata, pero al mismo tiempo también nos expresó algunos problemas que tenemos, porque la vacunación que se hizo en ese lugar con el apoyo del gobierno local y de la minera fue una vacunación sin costo. Y el tema fue de que eso no es sostenible en el tiempo, de tal manera que los productores ya mantuvieron su pedido, que fuera una vacunación sin costo.
Entonces, esos son uno de los riesgos que tenemos. Necesitamos que los productores puedan invertir en proteger a sus animales, ¿no? Contra esta enfermedad que es mortal, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo para poder compartirles. Se presta para poder responder las preguntas que hayan podido formular. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Pasamos a la segunda parte de nuestra charla virtual, que viene a ser la ronda de preguntas. Tenemos muchos usuarios con muchas dudas, de los cuales, por ejemplo, Max Sánchez nos dice: ¿cada cuánto tiempo debo vacunar a mi ganado? Se debe vacunar anualmente. Y si este es un animal que se vacuna por primera vez, debe de recibir su segunda dosis al mes para poder reforzar la inmunidad en ese animalito. Y es muy importante, Max, que puedas coordinar con la dirección ejecutiva del SENASA, porque ellos establecen un calendario de vacunación. Ahora, otro aspecto también, ¿no? De que puedas coordinar también para poder ver en qué lugar se sitúa tu predio, si es un lugar endémico, es un lugar cercano a zonas endémicas, para que ellos puedan orientarte de las acciones preventivas que deban de tomarse. Y también es muy importante que si es que te presentas mordeduras en el ganado, también lo puedas informar al SENASA. Muy bien. Tenemos otra usuaria que nos dice, es Carla Altamirano, que nos dice: ¿cómo puedo solicitar que vacunen a mi ganado si vivo en Abancay? En Abancay está justamente la oficina de SENASA Apurímac. No tengo el teléfono a la mano, pero puedes comunicarte con SENASA Apurímac, que justo tiene su oficina en Abancay, para que también ellos puedan orientarte sobre su calendario de vacunación, ¿no? Y también, otra vez, ¿no? Si es que de repente tú observas presencia de mordeduras en tu ganado, lo puedas informar. Si conoces de refugios cercanos a tu predio, lo puedas informar. Pero tienes que coordinarlo con la dirección ejecutiva de SENASA Apurímac. No estoy muy segura si es que en la web del SENASA también se encuentra el teléfono, pero debes de comunicarte con ellos para que puedan programarte lo que es la campaña de vacunación. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otra consulta que nos dicen: ¿los datos de georreferencia sobre es de libre acceso? Se pueden proporcionar. Se pueden proporcionar. Me parece que se manda una solicitud a Secretaría Técnica del SENASA y solicitas la información. Si es de libre acceso, porque es de acceso público, por ser producido por la institución, ¿no? Entonces, sí se puede solicitar. Si necesitas de notificaciones, tranquilamente no hay ningún inconveniente. Sería cuestión de que puedas buscar en la web del SENASA sobre lo que es la solicitud de información de acceso público, porque hay un formato que tiene que llenarse, ¿no? De tal manera que puedas hacer esa solicitud. Si es que no, en todo caso, lo que puedes hacer es escribirme a mi correo para poder apoyarte con ello. Mi correo es iperez@senasa.gov.pe, de tal manera que puedo ir consultando cómo hacen esas solicitudes de Secretaría Técnica y luego responderte con la información que haya podido recabar. Gracias. Muy bien, tenemos otra consulta y nos dice: ¿qué cuidados debo tener para no contagiarme del ganado que sí tiene rabia? Si tienes un animal con sospecha de rabia, primero, quizá algo que no está tan normalizado, es el uso de guantes de látex que puedas usar para poder manipular a tu animal. En el caso de rabia, dentro de la sintomatología en el ganado, a veces pareciera que el animal está atorado, que se ha atragantado con algo. Entonces, si es que se desconoce que puede ser rabia, que tiene también esa sintomatología, porque hay una parálisis de los músculos en el animal, de tal manera de que la persona piensa que se ha atragantado y puede tener la reacción de meter la mano pensando que está atragantado con algo, ¿no? Y es un riesgo para la vida de la persona. Entonces, lo mejor es, si tienes un animal que presenta esos síntomas, tienes mordeduras de vampiros en el ganado, mejor infórmalo al SENASA, porque puede tratarse de un caso de rabia, ¿no? Y definitivamente también dentro de las medidas, no solamente es el uso de los guantes de látex, sino también que si es que tienes un animal que ha muerto
con síntomas nerviosos, se informe a SENASA. Como se comentó en la exposición, la carne sí podría consumirse. El virus es termolábil, es muy sensible a la temperatura. Se fríe, se cocina y no hay problema. Pero el riesgo está en la manipulación del tejido nervioso. Y hay tejido nervioso en todo el cuerpo del animal. Entonces, por eso es que se recomienda que si el animal muere por rabia, bueno, claro, hay que informar al SENASA para poder tomar la muestra y luego enterrarlo. Enterrarlo o al menos enterrar el cuerpo, quemar la cabeza, pero no consumir la carne. No porque no pueda consumirse, sino porque existe un riesgo al manipular el tejido nervioso, ¿no? Otra cosa sería de repente manipular la carne con guantes, ¿no? Cocinarla y no hay ningún problema, pero la cabeza sí, consideremos que el cerebro está lleno de virus rábico, la cabeza sí enterrada o quemada, ¿no? Entonces, si se quiere manipular la carne, con guantes para evitar que de repente tome contacto algún tejido nervioso del animal con alguna herida, y en esa heridita también dentro de la piel tenemos nervios, entonces evitar ese contacto, ¿no? Y también, ¿no? Más que nada el hecho de tener que informar para que puedan recibir la orientación. No se pongan a abrir el cráneo para poder sacar la muestra y para darle la facilidad a SENASA que se lleve el cerebro, no, porque al momento de abrir el cráneo pueden de repente algunas esquirlas del hueso entrar al ojo. No, eso que lo haga personal del SENASA que está vacunado, que está capacitado para hacer esa actividad. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Tenemos otra consulta y nos dicen si el animal ya está muerto, ¿después de cuánto tiempo muere el virus? Depende también mucho de la temperatura del medio ambiente. En ambientes calurosos va a morir con mayor prontitud. Recordemos que es un virus termolábil, ¿no? Exactamente el periodo de tiempo no lo tengo, pero lo que es importante conocer es de que si es que nosotros no tenemos la facilidad para poder manipular la carne del animal, es mejor enterrarlo, ¿no? Y con el entierro no va a vivir mucho el virus, ¿no? Pero recordemos que el tema de temperatura es muy crucial, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en el cual hay animales que han sido enterrados y que cuando ha llegado personal de SENASA se ha podido desenterrar y obtener aún, porque no estaba pudriéndose el tejido nervioso del animal, el cerebro, y se pudo obtener la muestra, ¿no? Pero sobre todo en selva, por la temperatura, vive mucho menos dentro del animal ya enterrado. Muy bien. Tenemos otra consulta más y nos dice, ¿la captura en los refugios accesibles se hace en su mayoría de día o de noche? Dependiendo. Puede hacerse de día. Por ejemplo, si es accesible, puede hacerse de día colocando la red y espantando a los vampiros de dentro, ¿no? De tal manera que es como que se les molesta y salen debido al fastidio que están recibiendo porque entró una persona, los espantó y salen y se les puede capturar de día, ¿no? U otra opción es esperar a que salgan de noche para poder alimentarse. Pero para esto es muy importante el sedato, justamente que han dicho, que sea accesible y que sea seguro, ¿no? Porque a veces es posible que la persona que va a hacer la captura pueda resbalarse, pueda golpearse. Y también por eso es importante que no vaya sola, ¿no? Tienen que ir de a dos. Y otra vez, importante recalcar, es una actividad que lo realiza personal capacitado del SENASA. No es recomendable que las personas digan, te vamos a capturar, nos han dicho que capturemos. No, es una actividad que tiene que realizarlo el SENASA porque el personal tiene la vacunación, preexposición, tiene el material para poder hacer las actividades. Vemos también puede proveerle de todo el equipo de bioseguridad que necesita para poder hacer esta actividad. Entonces, lo mejor que puede hacer un productor es informarnos. Hay mordeduras, conozco un refugio, es lo mejor, ¿no? Ahora, de repente puede haber la pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé que es un refugio donde haya vampiros, ¿no? Y va a ser muy característico por el olor, primero por el excremento, que tiene un olor amoníaco bastante fuerte, es un excremento oscuro, parece brea, entonces inclusive a veces es tanta la población de vampiros que hasta ese excremento sale fuera del refugio, y lo mejor que pueden hacer es informarnos, pero solamente lo debe realizar personal capacitado de SENASA, también el Ministerio de Salud también hay personal capacitado, pero los productores, el público en general no debe hacer esa actividad,
lo mejor es que nos informen. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otra consulta más y nos dice, ¿a partir de qué edad pueden ser vacunados los bovinos? A partir de los 3 meses. Sin embargo, hemos tenido experiencia en algunos lugares, por ejemplo en Apurímac, en las cuales, que es una zona endémica, rabia, en las cuales la vaca no tenía vacunación antirrábica, entonces se vacunó mucho antes a la cría, pero se estima en 3 meses. Y otro aspecto importante, que a veces estamos más limitados en nuestro país, es el hecho de poder proteger al ganado de la agresión, ¿no? Los vampiros son animalitos muy astutos, son muy astutos, ¿no? Entonces, necesitamos establecer algunas barreras físicas, pero a veces no es posible. Es decir, barreras físicas me refiero, por ejemplo, a mallas de metal, me refiero a eso, ¿no? Pero a veces no es posible hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener vacunada a la madre y vacunar al ternerito cuando tiene 3 meses. Y si se considera que la vaquita no está vacunada, se sabe que es una zona endémica, vacunar inclusive al ternero antes y darle su refuerzo. Ok. ¿Y estos bovinos qué signos pueden presentar? ¿O con qué enfermedades se podría confundir, por ejemplo? Principalmente se puede confundir con babesiosis, que también cursa con sintomatología nerviosa, pero para eso siempre tiene que tenerse en claro la diferencia, es decir, el antecedente de mordedura de vampiro, ¿no? Y si es una zona endémica a rabia. Hemos tenido casos, te recuerdo hace mucho tiempo, de que había sospecha de rabia en una zona, pero no había mordeduras de vampiros. Y resulta que lo que sí habían eran garrapatas, ¿no? Y resulta que el animal había tenido un cuadro nervioso, pero debido a la babesia, ¿no? Entonces, es una de las principales enfermedades con las cuales puede confundirse. También puede confundirse con algunas intoxicaciones también por el consumo de algunas plantas, ¿no? Pero algo muy importante que no puede desligarse de la sospecha de rabia es la presencia de mordeduras. Si hay presencia de mordeduras, si está cerca de una zona endémica, entonces podemos sospechar fuertemente que pueda tratarse de rabia. Y es más, se hace la denuncia de la enfermedad, es decir, va al SENASA, toma la muestra, y debido a que está en una zona cercana, una zona endémica, hay antecedentes de mordeduras, se pueden estar ya empezando las acciones de vacunación y otros en la zona porque es muy posible que se trate de rabia. Gracias. Muy bien, tenemos otra consulta más y nos dice que mis animales tienen mordeduras de murciélago y vinieron de SENASA, pero no vacunaron, ¿no? Dices, solo se atraparon murciélagos. ¿Es necesario que haya positivo para vacunar? ¿Un positivo para poder vacunar? No es necesario. Es importante conocer si la zona en donde está situado su predio es una zona con antecedentes de rabia. Si tiene antecedentes de rabia, debe de vacunar. Debe de vacunar. Si es que no tiene antecedentes de rabia, depende. Depende, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso. Nosotros tenemos ahorita en la zona de Cajamarca, tenemos problemas de rabia en Selendín, en la provincia de Selendín. Hemos visto un avance bastante rápido de rabia este año en varios distritos de la provincia de Selendín y poniendo en riesgo a futuro a las provincias de Cajamarca y de San Marcos. Y en Cajamarca y en San Marcos, en una zona en frontera con Selendín, ya hemos empezado a vacunar. No tiene antecedentes de rabia, no tenemos que esperar a que tenga antecedentes de rabia, tenemos que vacunar y tenemos que hacer las acciones sobre el reservorio. Entonces, es importante que pueda usted conocer si la zona en donde está situado su predio tiene antecedentes de rabia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongo un caso. Huancavelica, ¿no? Huancavelica tenemos la zona que está al límite con Ayacucho. Ahí en esa zona hacemos acciones sobre el reservorio, sobre el vampiro, pero aún no vacunamos. Entonces sería importante conocer en qué lugar está ubicado su establecimiento para poder también orientar, depende de que si requiere o no requiere la vacunación. Pero para eso lo mejor es que pueda hacer la coordinación con la dirección ejecutiva del SENASA o en todo caso me escribe iperez@senasa.gov.pe y ahí le puedo también hacer la coordinación con la dirección ejecutiva en caso que sí corresponda a la vacunación, porque como les comentaba, ellos tienen un calendario de vacunación. Entonces, la campaña de vacunación se hace con actividad privada
es cuestión de tener que ver cómo es su calendario, o si no también algo que no es libre de, o sea, mejor dicho, que es libre de poder hacerlo, el mismo productor puede vacunar por su cuenta. La única diferencia es de que no va a tener el certificado de vacunación. Y otro aspecto también es de que si una persona, si un productor decide vacunar por su propia cuenta, tiene que tener muy en claro qué vacuna utiliza, el manejo de la cadena de frío, es decir, la vacuna no debe estar entre 2 y 8 grados centígrados, no debe congelarse, no debe estar por encima de 8 grados. Es por eso que el productor, si es libre de vacunar por su cuenta, lo puede hacer, no estaría en una falta, al contrario, qué bueno que vacune, pero el tema es que se maneje correctamente la vacuna, porque a veces compran la vacuna, lo ponen en el bolsillo, está caliente, le aplican al animal y es como aplicarle agua, no protege absolutamente nada. Entonces, por eso es que para fin de garantizar la cadena de frío, de un correcto manejo y aplicación de la vacuna, es que se insta a que puedan participar en la campaña de vacunación. No, pero le animo a que pueda coordinar con el SENASA de su jurisdicción, en todo caso escribirme a mi correo y le puedo dar mayor orientación. Muchísimas gracias, doctora, por la exposición tan importante que acabamos de escuchar. ¿Existen algunas palabras adicionales que quisiera darle a cada una de las personas que nos están acompañando a través de nuestras páginas oficiales de Facebook? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad, por las preguntas que he recibido. Puedo intuir que son varios que son productores. Les animo a dos cosas, ¿no? Uno es que vacunen a sus animales. Vacunen a sus animales si están en zonas endémicas a rabia o si están en zonas cercanas a rabia, ¿no? No es necesario tener que presentar brotes de rabia en sus ámbitos para recién vacunar. Si está cercano a zonas endémicas, coordinen con SENASA para la vacunación, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Y el otro aspecto muy importante es que informen al SENASA si tienen presencia de mordeduras en su ganado, tanto en zonas endémicas como aquellas que no lo son. Por ejemplo, acciones de control poblacional las hemos realizado en Tumbes, las hemos realizado en Ancash, las hemos realizado en La Libertad, en Ica, en Lima, en Arequipa, cuando hemos recibido denuncias de mordeduras de vampiros en el ganado. Y son zonas que no tienen rabia y esperemos que nunca lo tengan, pero que debido a la presencia de mordeduras será necesario hacer un control poblacional, cuanto mayor en una zona que es endémica o en una zona que está en riesgo, ¿no? Entonces, coordinen con el área de SENASA, hagan la consulta, si tienen que vacunar, no, y que eso no se quede en ustedes. Si ustedes reciben información que tienen que vacunar, no solamente se queden ustedes de que yo voy a vacunar, animen al resto de los productores a que vacunen, porque a veces nosotros podemos decir vacunen y van a decir, vacuno, ¿tú quieres que vacunemos? Porque la actividad privada va a ganar por ello. Pero si es que un productor dice vacuna porque es importante, porque vas a evitar que tu animal se muera, es más posible que les hagan caso a ustedes, porque ustedes son productores también como ellos, ¿no? Entonces les instaría esas dos cosas, vacunen y informen sobre las mordeduras, y si también conocen de refugios de vampiros, también informen al SENASA, hace una gran ayuda para el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, hoy recibimos los alcances más relevantes sobre las acciones del SENASA, estrategias para la prevención y control de la rabia. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego les agradece la participación a cada uno de ustedes, así como el importante aporte y los alcances que nos dio el especialista sobre este tema. Y los invitamos a conocer más sobre SENASA a través de nuestras redes oficiales de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Buena tarde.